Bien, vamos a ver cómo se hallan los cortes de una parábola con los ejes. Y como suelo deciros habitualmente, dos métodos matemáticos, gráficamente y analíticamente. El método gráfico no os lo voy a explicar porque es una estupidez. Si me dan la gráfica de una parábola y me dicen dónde corta los ejes, el que no lo entienda, ya sabéis, revisión oftalmológica. Miráis al gráfico y veis dónde corta el eje. Vamos a ver en este vídeo cómo se halla analíticamente. Es decir, me dan la expresión analítica de una parábola y sin tener la gráfica vamos a hallar el corte con los ejes de coordenadas. Muy sencillo, razonamiento matemático. Nosotros ya sabemos lo siguiente. Si una función matemática corta el eje X, la Y tiene que valer 0. Repetimos, es evidente, si esto es un eje de coordenadas y por ejemplo tengo esta parábola, los puntos donde corte al eje X son los únicos puntos donde la Y tiene que valer 0. Sabemos que la Y tiene que valer 0 si corta el eje X. Corte con el eje Y. Razonamiento similar, la X tiene que valer 0. El punto donde la parábola corte al eje Y es el único punto donde la X toma el valor 0. Y a partir de este razonamiento, extraordinariamente sencillo. Empezamos. Me dan esta expresión analítica de una parábola. Quiero hallar dónde corta el eje de las X. Si corta el eje X, Y tiene que valer 0. Me vengo a la expresión analítica, donde pone Y, ponemos 0. X cuadrado menos 2x menos 3. Curiosidad matemática. Hemos obtenido una ecuación de segundo grado. Vamos a resolver la ecuación, aplicamos la fórmula menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. Voy rapidito, es muy sencillo. 16 raíz 4, 2 más 4, 6, entre 2, 3. Primer valor de x, 3. 2 menos 4 menos 2, entre 2 menos 1. Es decir, nuestra parábola va a cortar al eje X en el punto 3, 0 y en el punto menos 1, 0. Y un detalle curioso, mirad. Cuando hallamos el corte con el eje X, hemos dicho que la Y tiene que valer 0. Cuando sustituyo la Y por 0, se nos transforma en una ecuación de segundo grado. Y vamos a recordar que las ecuaciones de segundo grado pueden suceder tres cosas. Que tenga dos soluciones, en ese caso la parábola va a cortar al eje X en dos puntos, que tenga una solución, el famoso caso de raíz doble, la parábola corta en un solo punto al eje X. Y puede suceder que no tenga solución. La parábola no corta el eje X. Mirad, gráficamente es muy sencillo de entender. Voy a dibujaros tres ejes de coordenadas y si la parábola que obtengo es de este tipo, va a cortar al eje X en dos puntos. Cuando resuelva la ecuación, dos soluciones. Si la parábola que obtengo es de este tipo, tiene el vértice en el eje X, cuando resuelva la ecuación, va a tener raíz doble, una única solución. Y si la parábola fuera de este tipo, no corta el eje X, cuando intente resolver la ecuación, me va a quedar radicando negativo, no va a tener solución. Corte con el eje X, muy sencillito. Corte con el eje Y, mismo razonamiento. Si la parábola corta el eje Y, X tiene que valer 0. Me vengo a la expresión matemática y me queda Y igual 0 a la 2, voy a sustituir la X por 0. 0 a la 2, que es 0, menos 2 por 0, que es 0, y menos 3
Consiguientemente la y valdría menos 3. Es decir, se trataría del punto x0 y menos 3. Dos conclusiones matemáticas. Todas las parábolas del mundo cortan al eje y en el término independiente. Porque si cortan al eje y, la x tiene que valer 0. Si la x vale 0, desaparecen estos términos y me va a quedar siempre que y es igual al valor del término independiente. Y segunda conclusión, todas las parábolas del mundo cortan al eje y. Repito, todas las parábolas cortan al eje y. Y alguno puede decir, pues no, porque si por ejemplo tengo una parábola por esta zona, no corta el eje y. Pues sí, porque hay una propiedad de la parábola y es que sus brazos se van abriendo indefinidamente. Luego va a llegar un momento, no sabemos dónde, pero esa parábola va a cortar al eje y. Todas las parábolas cortan al eje y. Y en concreto, en el valor del término independiente. Si curiosamente la parábola no tuviera término independiente, significa que vale 0. Por lo tanto, si vale 0, pasaría por ahí la parábola. Vamos a demostrar que esto es cierto cuando hicimos en el vídeo anterior la representación de la función. Si recordáis, vimos esa parábola y curiosidad matemática. Esa parábola corta el eje x en el 3, 0, menos 1, 0. Y esa parábola corta el eje y en ese punto 0, menos 3. Resumen, por lo tanto, al contenido del vídeo. Las cosas tienen sentido matemático siempre. Una parábola puede cortar al eje x, la y vale 0, obtenemos una ecuación de segundo grado, 3 posibilidades. Corta en 2 puntos, en uno o en ninguno. Corte con el eje y, x0. Todas las parábolas del mundo cortan al eje y, en el término independiente. Haremos ejercicios para hallar analíticamente dónde cortan distintas parábolas a los ejes de coordenadas.